Buenos días a todos. Entonces vamos a comenzar con la primera clase de nivelación. ¿Ok? La nivelación va a comprender Java desde el principio, ya lo que es variables, condicionales, ciclos, que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Luego vamos a ver variables, funciones, perdón, y otras cosas que ya todos deben haber visto. Tengo entendido que esas cosas las vieron durante primer año. Lo que pasa es que algunos la vieron en Python y otros quizás no se acuerden, ¿ya? Entonces, por eso, estas 4 primeras semanas, antes de pasar a lo que es orientación, objeto y esas cosas, lo primero que se hace es nivelar para que ustedes vean cómo es Java, cómo se declaran las variables, cómo se declaran las condicionales y cosas por el estilo, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer hoy. Vamos a hablar de variables, ciclos y cosas así. A ver, antes de empezar a hablar de la materia, les voy a presentar un poco este IDE primero, ¿ya? Este IDE, que es el que vamos a estar trabajando por lo menos estas 3 primeras semanas, se llama Processing. Y este IDE ya viene con varias cosas preinstaladas y preconfiguradas para que ustedes puedan hacer cosas gráficas en él y eso. Entonces, hay varias funciones que ya vienen en este IDE, pero que no son parte de Java en sí. Es decir, cuando ustedes utilicen Visual Studio Code o IntelliJ o Eclipse, que parece que en Eclipse es donde van a hacer el taller y las ayudantías, hay varias funciones de acá que no van a estar ahí, ¿ya? Porque esas funciones son específicas de este IDE. De todas maneras, cuando vayan apareciendo estas funciones, yo se los voy diciendo, para que ustedes sepan con qué cosa cuentan y con qué no cuando cambien el IDE, ¿ok? Ya. Por ahora, les voy diciendo que esto les voy a comentar acá es específico de Processing, ¿ok? Processing cuenta con 2 funciones, una setup y otra que se llama draw. Aquí, sin entrar en mucho detalle, las funciones en Java se declaran así. Se ponen el tipo que devuelven, si no devuelven nada se les pone un void, pero si devuelven un entero se pone un int, ¿ya? En este caso, draw y setup no devuelven nada, por eso se pone void, y entre paréntesis se pasan los parámetros, ¿ya? De todas maneras, cuando lleguemos a la función, ahí vamos a entrar en más detalle acerca de esto. Pero por ahora, ustedes tienen que saber que estos son 2 funciones que se pueden utilizar en Processing y tienen un significado especial en este IDE. A ver, el setup es un método que cuando se ejecuta el processing, al principio siempre va a ejecutar este método, una sola vez. Entonces ahí generalmente lo que hacemos es inicializar variable, inicializar el canvas, ahí vamos a ver qué cosa es el canvas acá en processing. Y luego en draw, esta función la va ejecutando de manera cíclica, ¿ya? En una cosa que se llama rate frame. Hay una cosa que se llama rate frame que es como el rate, no sé cómo traducir el rate, pero bueno, el rate es como la cantidad de veces que se va a ilustrar la imagen en un segundo, ¿ya? Si el rate frame es 30, quiere decir que la imagen se va a refrescar 30 veces por segundo, ¿ya? Si el rate frame es 2, quiere decir que se va a refrescar 2 veces por segundo, ¿ok? Entonces, mientras más grande sea el rate frame, más oculto a nuestros ojos es la animación, ¿ya? Porque si el rate frame es 2 veces por segundo, 1 vez por segundo, se ve como lenta la animación, ¿ya? Y mientras más rápido sea, más dinámico se ve el video. Por defecto, esto en Processing viene configurado con un rate frame de 30 por segundo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta función se va a ejecutar 30 veces por segundo. Es decir, va a venir el Java, Processing va a ejecutar esta función y va a dibujar todo lo que yo le diga acá, ¿ya? Después va a venir de nuevo y lo va a dibujar de nuevo, y así 30 veces por segundo. Si yo cambio el rate frame, que se puede hacer,
y le pongo que sea 2 por segundo, entonces esta función la va a ejecutar solamente 2 veces por segundo. Lo que pasa es que las animaciones ahí se van a hacer más lentas. ¿Ya? Entonces, acá en Java, lo otro que podemos hacer es declarar variables. ¿Ya? Declarar variables. Las variables acá en Java son de tipo entero. Ya, no sé si recuerdan los que vienen de Python, las variables de tipo entero solamente pueden almacenar números, tanto positivos como negativos, pero sin coma. Está también float, que float puede almacenar números positivos, negativos y también con coma. Ahora, ¿qué pasa? Que los números, los float tienen hasta cierta precisión. No ocupan tanto en memoria, pero no tiene tanta precisión. Si ustedes necesitan un número que tenga muchos dígitos después de la coma o ante la coma, ahí podrían utilizar doble. Que es lo mismo que el float, lo que ocupa un poco más de espacio en memoria, entonces se pueden almacenar números más grandes. ¿Ya? También tenemos el boolean. El boolean es lo mismo que el boolean en Python, es true o false. ¿Ya? La única diferencia es que cuando yo inicializo una variable boolean en Python, yo le pongo true y el true es con mayúscula y acá en Java sería con minúscula. ¿Ya? Esa es la única diferencia de los boolean que existen en Python con los que existen en Java. Otra diferencia que pueden ver cuando declaran las variables es que aquí al inicio se les tiene que decir el tipo de que es esa variable. Ya. Chicos, los que ya han visto Java y dicen, no, pero si ya está acostumbrado a ver las variables así, está bien, entonces ya saben manejar esto y súper bien. Pero hay varios que vienen de Python, entonces por eso es que yo voy haciendo la analogía también, para ponernos al día. Esa es la idea de esta nivelación, de que todos vayan tomando el mismo nivel en Java. ¿Ok? Entonces aquí estamos declarando variables. Ojo, una variable no se puede imprimir, ¿ya? No se puede imprimir una variable si la variable no está inicializada, ¿ya? Si ustedes ven aquí, puede que la variable A no haya sido inicializada. ¿Por qué es eso? Porque aquí la declaré, pero no le he dado ningún valor. No le he dicho A igual a 0, A igual a 15. Entonces, si no está inicializada, no la puedo usar, ni para sumar, ni para imprimirla, nada. ¿Ok? Entonces, otro tipo es el string, ¿ya? El string en Java es con mayúscula. Si ustedes se fijan, todos estos tipos son con minúscula y el string es con mayúscula. ¿Eso por qué? Porque el string es un objeto. Entonces, cuando empecemos a hablar de programación orientada a objetos, ahí va a entrar más en detalle por qué el string es un objeto, cómo se define esto en la librería estándar y cosas por el estilo, ¿ya? Por ahora, dejémoslo ahí. Digamos que es un objeto, pero sin entrar en mucho detalle, ¿ok? Solo que la mayúscula es para diferenciarlo de los demás que son tipos básicos. Ya no son objetos, son tipos básicos. Aunque por detrás todos esos tipos básicos tienen objetos, pero en realidad estos son más básicos que el string. Ya. Entonces, estos son los tipos de variables que hay. También está el char. El char es para almacenar letras, pero letras simples. Los strings son cadenas de letras, son varias letras. ¿Ya? Les repito, estas variables muy probablemente en Python la habían ocupado así. ¿Ya? Habían ocupado una cosa así y nunca habían puesto algo como esto. ¿Ya? Sino directamente. Sin embargo, si ustedes ponen el nombre de la variable y le igualan algo, aquí ya les va a decir que no sabe qué cosa es este símbolo, ¿ya? Porque no lo declararon como una variable ni nada. Entonces, para que Java sepa qué cosa es ese símbolo, tienen que decirle qué tipo es el símbolo y cómo se llama. ¿Ok? Es decir, el nombre de la variable. Muchas veces también se declara el símbolo y se le da un valor en el mismo lugar. Es decir, aquí mismo yo puedo hacer esto. ¿Ya? Es decir, ahí estoy declarando el símbolo, la variable en este caso, estoy declarando la variable y la estoy inicializando a la misma vez. Todo eso se puede hacer en una sola línea, pero en sí son dos partes, ¿ya? Lo que lo podemos condensar en una sola línea.
pero tienen que tener claro que una variable tiene un proceso. Primero se declara, ahí está la declaración, es decir, todo esto son declaraciones, ¿ya? Después se inicializa, aunque a veces se declara y se inicializa en la misma línea, pero las dos cosas tienen que hacerse para utilizarse. Y después se utiliza, ya sea para imprimirlas, para sumarlas, para hacer lo que ustedes quieran. Pero para utilizarla, lo primero que tienen que hacer es declararla e inicializarla. ¿Ok? Eso por ahora con las variables. A medida que vayamos avanzando, de todas maneras, quizá les vaya dando más detalles de las variables. Entonces, acá en lo que es processing, estas variables vienen definidas en processing, pero no están en todos los IDEs de Java. Es decir, cuando utilicen Eclipse y esas cosas no les van a aparecer. MouseX es una variable que ya viene definida en processing, igual que MouseY. Si estas dos variables ustedes las ocupan acá dentro del draw, esas variables les van a ir diciendo en cada momento cuál es la X de su cursor, del puntero. Es decir, en qué X de la pantalla está. Y MouseY le va a decir en qué Y de la pantalla está. Ok, a ver. Una pantalla podemos verla como una matriz de píxeles. ¿Ya? Es decir, esta pantalla aquí. A ver, voy a poner un punterito. Ya. Esta pantalla que les estoy mostrando, ya, en sí lo que está, yo estoy interactuando con ella, pero en sí es una imagen en el monitor, ¿ya? Y por lo tanto, el computador para imprimir esa pantalla, lo que hace es que va imprimiendo píxel por píxel. Aunque ustedes no lo vean, si nos acercamos un poco al computador, ahí esos son muchos cuadraditos de diferentes colores, ¿ya? Aquí hay cuadraditos blancos, aquí abajo hay cuadraditos rojos, aquí abajo hay cuadraditos negros, y así es como el computador es capaz de dibujar todo lo que hay en la pantalla. Por lo tanto, eso que hay ahí son píxeles, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el 00? Ojo, esto es es decir, es una matriz de píxeles donde el horizontal es X y el vertical es Y, como estamos acostumbrados en el eje de coordenadas cartesiano de toda la vida. Ahora, ¿qué sucede? Hay un pequeño cambio. El tema es que en el eje de coordenadas cartesiano, el 00 está acá abajo, en la esquinita de la izquierda abajo. Ahí es donde está el 00, ¿ok? Pero acá en las pantallas, el 00, o por lo menos Processing lo asume así, a lo mejor hay otros software que lo asumen de otra manera, el 00 se asume que está en la esquina superior izquierda, ¿ya? Ahí donde tengo el punterito rojo. Arriba del play y el stop, aquí arribita, es donde está el 00. Entonces va 00, 10, 20, ¿ya? Se va moviendo por X, sería la fila 0 y se va moviendo por X, ¿ya? Y acá está Y, ¿ok? Pero fíjense que X aumenta hacia la derecha, como estamos acostumbrados, pero Y aumenta hacia abajo. Entonces eso, ténganlo en cuenta. Cuando el mouse de la Y sea, no sé, 34, no es que es 34 de abajo hacia arriba, sino que es 34 de arriba hacia abajo. Es decir, el mouse de esta variable mouse X les va a ir diciendo en qué X está el mouse en este momento. Es decir, ahí donde está el puntito rojo, cuál es la X, cuál es la Y, le va a decir el mouse Y. ¿Ok? Y esas variables lo que van haciendo es dándonos en todo momento la ubicación del mouse. Recuerden que esta función se va ejecutando 30 veces por segundo, por defecto. Yo puedo bajar la cantidad de segundos en la que se ejecuta, pero por defecto se va ejecutando 30 veces por segundo, ¿ok? Entonces, durante 30 veces por segundo me va a ir devolviendo el mouse X y el mouse Y. ¿Ok? Entonces, a medida que yo me vaya moviendo así, va a ir actualizándose esa variable, mouse X y mouse Y. Otras variables que se utilizan mucho son el width y el height. El height, parece que se escribe así, sí. El width y el height. El width me va a dar el ancho de la pantalla, es decir, cuántos píxeles tiene esa matriz que me está mostrando la pantalla, ¿ya? Y el height me va a decir de cuánto es la altura, cuántos píxeles tiene de altura. ¿Ok? Entonces estas variables yo también las puedo consultar acá. Como les decía, son variables que ya trae Processing y Processing las va a ir actualizando, pero
en otros IDE no están. Eclipse, en ningún otro está. ¿Ok? En este sí, porque este está hecho para interactuar con el Canvas. ¿Ok? Entonces pasemos un poco a hablar lo que es el Canvas. Acá, en lo que es Processing, a ver, se juntaron dos personas, déjenme. Okay. Aquí en lo que es Processing, nosotros podemos, al inicializar el código, podemos inicializar un canvas. ¿De qué manera? Le decimos size, de tamaño, ¿ya? Le decimos size, y le decimos de cuánto es el ancho que queremos. Aquí yo le voy a dar 640,360. Ahí le estamos diciendo, yo quiero que crees un canvas de 640 píxeles de ancho por 360 píxeles de alto. ¿Ok? Y eso yo lo puedo cambiar. Entonces, a ver, chicos, desactiven el micrófono, por favor. Ya. De todas maneras, si quieren preguntar algo, vayan poniendo las dudas en el chat, ¿ok? Y si es muy larga, pongan en el chat, tengo una duda, y ahí activan el micrófono y hablan, para no dejar mucho ruido acústico. Ok, entonces, a ver, aquí estamos creando un canvas de 640 de ancho por 360 de alto. Entonces, cuando yo le pido un width y un height acá, no me va a dar el ancho de la pantalla completa, sino que me va a dar el ancho de mi canvas, ¿ok? Y me va a dar el alto de mi canvas, ¿ok? Aquí todo lo que con lo que yo esté trabajando acá, me lo va a dar en relación al canvas, no en relación a la pantalla, ¿ok? ¿Cómo se puede textear? Textear, a ver, textear, me lo escribieron con X, entonces textear se está refiriendo a escribir un texto o textear de testeo con S. Aclárenme eso, por favor, de texto. Ah, ya, ahí vemos cómo se escribe texto. ¿Ok? Sí, se puede escribir texto, se puede hacer de todo. Ahí lo vamos a ver. Vamos avanzando de a poquito. Ok, entonces, otra cosa que podemos hacer es background, ¿ya? Es decir, le damos un background y le ponemos un color. Ah, ya, me están diciendo que no texto de texto en el... A ver, aquí en el chat me están diciendo que la pregunta, porque me dijeron cómo se puede textear y yo pensaba que era cómo se puede poner texto en el Canvas, que se puede hacer, pero ahora me están diciendo que no, que es cómo se puede hacer, cómo se puede poner texto en el código. A ver, chicos, si ustedes quieren poner texto en el código, lo hacen así. ¿Ya? Los que vienen de Python seguro que están acostumbrados a poner el gato, ¿ok? O el símbolo de número para otro. ¿Ya? Poner el símbolo de número y poner un comentario. Acá en Java no es así. En Java, si nosotros queremos hacer un comentario de una línea, tendremos que poner dos slash. Y si queremos hacer un comentario de varias líneas, tenemos que poner un slash, un asterisco, y para cerrarlo, por ejemplo, si se fijan, tomó todo esto como comentario. Cuando queremos cerrarlo, tenemos que poner otro asterisco con otro slash, ¿ya? Y ahí se comenta todo esto. Entonces depende de lo que ustedes quieren comentar. Si es una sola línea, lo comentan así. Si son varias, lo comentan como aparece acá abajo. ¿Ya? Sí. Ya, ahí se están ayudando en el chat. Qué bueno. Ya. Ok, chicos. Ya, de todas maneras, también lo dije aquí por si lo quieres revisar después en el video. ¿Ya? La idea también es que todas las preguntas aparezcan las respuestas aquí en el video, porque este video después se va a subir y ustedes lo pueden ver para estudiar o para ver algo que no entendieron durante la clase y verlo de nuevo, como quieran, ¿ya? Entonces, ya, esos son los comentarios, ¿ya? Aquí yo puedo poner inicialización de Canvas, ¿ya? Que es el size. Entonces ahí yo estoy diciendo, yo quiero un Canvas de tamaño 640 por 360 con un background 0. A ver, aquí yo le puedo pasar un color, ¿ya? En visión por computador, generalmente los colores se tratan con tres componentes, RGB, ¿ya? RGB se refiere, voy a quitar el punterito, ya. R se refiere a red, G se refiere a green y B se refiere a blue, ¿ya? Red, green, blue. Entonces, se basa en esas tres componentes.
Ustedes dirán, pero esos no son los colores primarios, ¿por qué eligieron eso? Bueno, según yo tengo entendido es porque para lo que es visualización por computador de manera digital, esos sí son los colores primarios. Ya, es una cosa media rara. No sé, ahí van a Oficial, darle más. oficial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están preguntando algo? Sí, hola, ¿puede Hola, hola. explicar de nuevo lo que es el background? ¿El background? Sí, sí, lo voy a explicar enseguida. Y de hecho lo vemos en el código mejor, ¿ok? Pero déjenme explicar primero lo que es el color, porque el color está directamente relacionado con el background. Vale, profe, gracias. Ya, pero a ver, en resumen, el background lo que es el fondo del canvas, ¿ya? En resumen, pero ahí vamos a ver cómo funciona. Ok, entonces los colores vienen dados por tres componentes, red, green, blue, ¿ya? Entonces las tres componentes yo se las puedo pasar al canvas separadas por coma. Entonces esas tres componentes, por ejemplo, el red es un número entero que va entre 0 y 255. ¿Y qué quiere decir eso? Que mientras la componente red esté más pegada a 0, es que menos rojo va a tener. Y si vale 255, va a ser el máximo de rojo. ¿Ok? Lo mismo para el green y lo mismo para el blue. Se van a mover entre 0 y 255. 0 significa que no tiene nada de esa componente y 255 significa que tiene todo de esa componente. Ahora, fíjense que yo puedo tener 155 de red, 200 de blue y combinaciones, y así es como se van formando todos los colores. Y todos los colores se pueden formar con esas tres componentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes mezclan rojo con verde, ¿qué se formaría? Si mezclan rojo con azul, ¿qué se formaría? A ver, por ejemplo, vamos a decir que queremos un background. A ver, por ahora voy a comentar esto. Digamos que queremos un background rojo, entonces le voy a poner la componente roja en el máximo, la azul en 0, a ver, RGB, perdón, la green en 0 y la azul en 0 también. Entonces ese background debería ser rojo porque tiene el rojo al máximo, tiene el, el green en 0 y el blue en 0. ¿Ok? Entonces debería ser rojo. Vamos a echarlo a andar. Y ahí si se fijan, me creó un canvas. Ahí el canvas es esta pantallita de acá. Tiene 640 píxeles de ancho por 360 de alto. ¿Ok? Si ustedes le cambian aquí el tamaño, es decir, si ustedes quieren en sus casas también van ejecutando este código y lo van haciendo conmigo, ¿ok? Para que sea de manera más interactiva y puedan, sería lo ideal, ¿no? El que no pueda, bueno, lo hace después cuando le sea posible. Pero el que pueda sería ideal que lo hiciera, ¿ok? Para que vayan aquí cambiando los valores de lo que yo voy haciendo y quizás les vayan surgiendo más dudas, ¿ok? Entonces, pero bueno, aquí si se fijan, fue un rojo intenso, porque le puse el rojo máximo. Ahora, si yo le pongo, no sé, 200, va a ser un rojo también, pero menos intenso. Bueno, ahí no se nota tanto porque igual el rojo, ahí vamos a ponerle uno en 100. A ver qué pasa. Y ahí sí se nota, ¿ya? Que ya el rojo ya va tirando para negro. Porque recuerden que el 0 es el negro. Entonces, el 255 es como el máximo del rojo y el 0 es el negro. Entonces, cuando yo me muevo entre 0 y 255, me estoy moviendo entre negro y rojo, ¿ya? Ahora, si yo quiero mezclar rojo con verde, yo puedo hacer, perdón, con azul, puedo hacer esto. Entonces, rojo con azul me da rosado, ¿ok? Y así yo puedo ir combinando los colores. Ya, a ver, déjenme ver si acá, a ver si puedo mostrarles algún sitio. A ver, RGB Colors. Hay algunos sitios, a ver si encuentro alguno. Ya, por ejemplo, acá, miren, acá esta pantallita que ven acá. Si ustedes quieren determinado color, ustedes se pueden mover por acá y decir, a ver, yo quiero un rosado, quiero un azul, quiero, no sé, el color que vayan queriendo. Se paran en el color, ¿ya? Y acá pueden ir seleccionando, ¿ya? Y por ejemplo, si quieren este color que aparece acá,
entonces tienen que tener esta cantidad de rojo, esta cantidad de verde y esta cantidad de azul. ¿Ok? Y eso pueden seleccionar el color que ustedes quieran acá y después lo llevan al código. ¿Ok? Eso para que lo tengan como dato. Hay muchas páginas que hacen lo mismo. ¿Ya? Y ahí incluso hay páginas que te dan los RGB que combinan con otros, pero ya eso es tema de los diseñadores. Ok, entonces el background se puede definir así, RGB. Ahora, si yo le paso un solo color, si yo le paso 100, por ejemplo, él me pone 100 en el R, 100 en el G y 100 en el B. Y cuando las tres componentes son iguales, lo que va a hacer es moverse por la escala de grises. En realidad no va a tener ningún color, ¿ya? Sino que va a ir desde 0 hasta el blanco, pero moviéndose por la escala de grises. Por ejemplo, a ver, vamos a correr esto para que vean. Ya, ¿no ves? Es un gris. Y entonces, si ustedes van aumentando esto, se va a ir acercando al blanco, entonces va a ser un gris más claro, ¿ok? Y mientras menor sea, va a ser un gris más oscuro. Eso es una opción también. A ver. Ahí me pregunta qué era el doble y el char. Ok, abajo un compañero le responde y sí, esa es la respuesta. El char es para cuando quiero almacenar una sola letra, ¿ya? A, B, C. De hecho, ni letra. Yo puedo tener en un char, yo puedo tener char un número, ¿ya? Puede ser una letra, un número, un signo, cualquier cosa, ¿ya? Recuerden, un string es un texto de varios caracteres y un char es un texto de un solo carácter, ¿ok? Puede ser letras, símbolos, números. Ojo, que no es lo mismo tener el char 4, ¿ya? Tener el char 4 que tener el entero 4, ¿ya? Si yo comparo A con C, van a ser distintos porque el char 4 es una cosa y el entero 4 es otra cosa bien diferente, ¿ya? Ya, y entonces sí, el doble es un número con coma con bastantes decimales, ¿ok? Si no son tantos decimales, no sé, son dos decimales, hasta 5 decimales, incluso hasta más, un float le sirve bien, ¿ya? Pero ahora si quieren almacenar, qué sé yo, veintitantos decimales, 30 decimales, entonces ahí van a tener que cambiarse a un doble. Incluso si el número es muy grande, por ejemplo, 10.000 millones, una cosa así, ya aunque pongan un solo decimal le va a empezar a dar problemas, ¿ok? Entonces la idea es que si el número es muy grande, también utilicen doble, ¿ya? A ver, ya, en el chat no hay más duda. Entonces continuemos donde lo dejamos. Ok, como les decía, el background y el size, ya. Hay una cosa que se puede utilizar acá. A ver, acá en background, si yo lo seteo acá, si lo pongo en setup, él se va a actualizar una vez y después no se va a actualizar más. Sin embargo, si yo quiero actualizar el background cada vez que se vaya dibujando mi código, yo puedo hacer esto, ¿ya? Y entonces fíjense que acá en vez de pasarle un número, yo le puedo pasar la X del mouse, ¿ya? Corramos eso a ver qué pasa. Si se fijan, empieza en negro y a medida que la X del mouse va aumentando este valor que le paso aquí al background. ¿Ok? Eso es lo bueno de Processing, que es súper interactivo. ¿Ya? Lo que si se fijan, aquí se hace blanco y después cambia de colores. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Bueno, en realidad lo que pasa es que esta parte de aquí llega hasta 255 y después se va a un número más grande y lo ideal sería que no pasara eso, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer en esos casos es decir, voy a crear un valor, ¿ya? Y hay una función acá en Processing, esta función también es de Processing, porque es específica de este IDE. Aquí hay una función donde yo le paso una variable y yo le digo qué rangos tiene esa variable. En este caso, la X del mouse, ¿qué rango va a tener? La X del mouse va a ir desde 0 hasta el ancho del canvas, ¿ya? Es decir, la X del mouse siempre va a ser 0 el ancho del canvas, nunca va a ser mayor ni menor que eso.
Entonces el ancho del canvas, ¿cómo yo lo hago? Así, ¿ya? Entonces yo digo, esta variable va en un rango de 0 al ancho del canvas, y yo quiero que me la conviertas para que vaya en un rango desde 0 hasta 255. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el color este de acá va entre 0 y 255. ¿Ya? Entonces yo aquí le paso value. Ahora, ahí me empieza a dar un problema. El tema es que map, esta función, devuelve un float, devuelve un número con coma, y value es un número entero. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero convertir un float a un entero? Hay una cosa que se llama casting, o casteo, que acá en Java yo puedo tomar cualquier valor. A ver, dense cuenta que esto devuelve un valor, ¿ya? Entonces, cuando yo le paso esto delante a un valor y yo pongo int, lo que le estoy diciendo a Java es, mira, el doble o el float que venga ahí, conviértelo a entero. Y entonces lo que va a hacer Java es que le va a sacar la coma, ¿ok? Entonces aquí se va a guardar el mismo valor que devolvió esto, pero sin lo que está después de la coma. Y no es un redondeo, es simplemente un truncamiento. Si es mayor que 0, es decir, si lo que hay después de la coma es mayor que 5, igual va a redondear hacia abajo. ¿Ok? Entonces aquí ya no del error porque convertí el float que devolvía esto, lo convertí a un entero, ¿ya? Y lo guardé en una variable que es de tipo entero. Y el background, fíjense que ahora value se va a mover en el rango de 0 a 255. Entonces vamos a ver cómo cambia eso en el canvas mío. Ya, este es negro porque es 0, y a medida, si se fija, ya, ahora sí va del negro al blanco, moviéndose, ¿ya? Y esto es una de las cosas que se utiliza mucho acá en Processing para chequear cómo va funcionando mi código, si está haciendo lo que yo quiero, si no. Entonces, por ejemplo, otra cosa que podemos hacer acá es decir, ok, aquí en vez de ir entre negro y blanco, yo quiero que vaya entre negro y rojo. Allá, si quieren que vaya entre negro y rojo, entonces ponen value en la componente roja, y los otros las ponen en la componente blue y green y blue, ponen 0, ¿ya? Y entonces value se va a mover entre 0 y 255, y cuando ejecuten acá, ya, si se fija, se va a ir moviendo solamente por la componente roja, ¿ya? A ver, ¿qué está haciendo Processing por detrás? Processing por detrás, aunque ustedes no lo crean, lo que va a estar haciendo es ejecutando este código que ven acá 30 veces por segundo, ¿ya? 30 veces por segundo. Entonces, si ustedes mueven el mouse hacia la derecha, lo que va a pasar es que Processing aquí en esta variable va a ir pasando un valor diferente, ¿ya? Y entonces mouse X va a ir variando a medida que ustedes mueven el mouse hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Si ustedes quieren interactuar también con la Y, también lo podrían hacer con el mouse Y en vez de mouse X. Es decir, ustedes pueden aquí, en vez de poner mouse X, pueden poner mouse Y, y ahora estaría interactuando con la Y. Si se fija, va aumentando a medida que yo bajo, ¿ya? Por lo que les decía, porque acá arriba está el 0, 0, entonces a medida que bajo es que va aumentando, ¿ya? No sé si entendieron bien lo que hace este método, ¿ya? Toma una variable que va en un rango y la convierte a otro rango, ¿ya? Porque lo que pasaba era que yo iba de 0 a 640, y entonces en realidad los colores van de 0 a 255. Entonces cuando pasaba el 255 empezaba a hacer cosas que no debía hacer, ¿ya? Entonces yo lo que le estoy diciendo es, mira, yo sé que esta variable va entre 0 y 640, entonces conviértelo a algo que va entre 0 y 255. ¿Ok? De todas maneras, si no lo entienden, me van preguntando en el chat. Ya, chicos, entonces aquí ya vamos obteniendo algo. A ver, continuemos. Otra cosa, si ustedes quieren crear esto la primera vez y no quieren que esto se redibuje nunca, otra cosa que pueden hacer aquí en Processing es poner no loop, ¿ya? No loop es como que no haya ciclo, y lo que hace es ejecutar el setup una sola vez y después no ejecuta nunca el draw, ¿ya? Es decir, ahí si se fijan no va actualizando nada, ¿ya? El width es el ancho, ¿ya? Aquí en programación yo creo que es como muy, muy útil que uno se vaya aprendiendo las palabras en español, ¿ok?
Por eso es que a veces la programación le es muy fácil a las personas que hablan inglés así de manera nativa, porque todas estas palabras son palabras que vienen del inglés, son palabras que vienen del inglés y para ellos es casi como si estuvieran hablando. Entonces, width es ancho, ya width es ancho. Cuando yo tengo un rectángulo, el width es el ancho. Por lo tanto, vayan aprendiéndose eso y ahí les va a ser más fácil. Width es ancho, height es altura, ¿ya? Height, altura, width es ancho, mouse es el mouse. Int es de integer, que integer es los números sin coma. Y map, bueno, map es un papel. Y background es fondo. Y size es tamaño. Ok, entonces continuemos. A ver. Ok, el no loop lo vamos a quitar porque queremos que se vaya actualizando esto poco a poco. Ya, entonces empecemos con, a ver, vamos a decirle, parece que no fue lo que me preguntaron, pero de todas maneras les voy a enseñar. Si quieren mostrar un texto por pantalla, ustedes pueden decir el tamaño de que quieren el texto. En mi caso yo voy a poner tamaño 32. Y a ver, cuando ustedes van a dibujar una figura, acá en Processing, cualquier tipo de figura, incluido el texto, yo le voy a pasar un fill, ¿ya? Fill, así, que es como relleno, ¿ya? El fill lo que va a indicar es de qué color yo quiero rellenar esa figura, o ese texto, que un texto también es una figura en Processing. Y otra cosa que hay es el stroke. El stroke es el bordecito de la figura. Si yo tengo un rectángulo, el perímetro es el stroke y el área es el fill, ¿ya? Entonces yo puedo definir de qué color quiero ese perímetro y de qué color quiero el área. Entonces en mi caso yo voy a decir que el texto va a tener 0 en la componente roja, va a tener 102 en la componente verde y va a tener 153 en la componente azul, ¿ok? Igual aquí, si el texto lo quieren gris, le pueden poner un solo número nomás, ¿ya? Y el stroke, no sé, vamos a poner el stroke rojo para que se note, ¿ya? Un stroke rojo. ¿Ya? Y lo otro que pueden hacer es poner text. Cuando en Processing ustedes ponen text, lo que están diciendo es que quieren escribir un texto. Entonces, en text, aquí le pasa el texto como un string. Cuando yo paso comillas dobles, eso es otra diferencia que hay en Java con Python. En Python, cuando yo creo un string, a ver, en Python yo no pongo ni el tipo que es, yo pongo S igual a y creo mi string. ¿Ya? En Python, tener eso que ven ahí es lo mismo que tener esto otro. Es exactamente lo mismo. Acá en Java no. En Java el string siempre es con comillas dobles y los char es con una sola comilla. ¿Ya? Entonces yo voy a poner hola. Y voy a poner que lo quiero en el carácter, en el píxel 10. Esa es la X y la Y donde quiero que me aparezca el texto. ¿Ya? Yo puedo ponerlo en cualquier X, cualquier Y de la pantalla. Entonces si corremos esto, ahí dice hola. Y si se fijan, el fondo sigue siendo interactivo. ¿Ya, chicos? Sí, cualquier cosa que no vayan entendiendo, ahí yo le puedo cambiar la posición. Ya, todo esto es de processing. En Eclipse y eso no va a ver. ¿Ya? El fill y el stroke. El fill es el relleno y el stroke es el borde. A ver, no sé si se nota porque el borde de acá también es como súper chico, pero bueno, a ver, yo le puedo poner stroke, parece que es stroke width. Oh, parece que es así, stroke width. No, no era así. A ver, stroke. Bueno, hay una función ahí, después la vamos a buscar. Mira, eso me da paso para mostrarles algo. Muchas veces
ustedes no se van a acordar cómo es determinada función, a mí me pasa, a todos nos pasa, que no nos aprendemos todas las funciones de memoria, y entonces pueden hacer acá, buscarlo, ya, en Processing tiene una cosa que se llama, aquí en el sitio de Processing hay una cosa que se llama referencia, ya, y ahí en referencia aparece todas las funciones que hay en Processing, ¿ok? Entonces, a ver, si yo busco width, perdón, width, así, pixel width, width y text width. El text width, a ver, el stroke, hay una manera de hacer un stroke más ancho, pero en realidad aquí no lo veo ahora, ¿ya? Pero bueno, ahí después se los busco y le digo cuál es, ¿ya? Stroke join, stroke weight, parece que es stroke weight. Déjenme probar con stroke weight a ver si funciona. Ya, stroke weight. Ahí está, vamos a darle un stroke weight de 5 píxeles, ¿ya? Y eso quiere decir que el borde debería ser de 5 píxeles. Vamos a ver si funciona. No, no funciona. Parece que esto es solamente para figuras, no para texto. ¿Ya? Igual el stroke se lo puse rojo, así que con ese fondo debería verse. Pero bueno, ya. Ahí después les puedo buscar si hay alguna manera de darle un borde al texto, ¿ya? O lo pueden buscar ustedes igual para que vayan entrenando su habilidad de búsqueda, ¿ya? Es decir, un programador que se respete tiene que ser bueno cuando tiene duda en algo, en buscarlo en Google, ¿ya? Porque, a ver, cuando ustedes vayan avanzando en este tema de programación, van a interactuar con muchos lenguajes y se les va a ir olvidando las funciones para cada lenguaje. Entonces, lo que ustedes tienen que acordarse es cómo funciona, cómo funciona el lenguaje y y las cosas básicas del lenguaje, ¿ya? Pero las funciones de las librerías y eso, muy difícil que se las aprendan de memoria, ¿ya? Entonces, igual vamos a darle aquí un weight, bien pesado, a ver que... No, evidentemente no está Profesor, funcionando. Ya, chicos, profesor, entonces continuemos. Después, si algo profesor, les digo, cómo se hace el stroke. Sí, parece que hay una duda, dígame. sí, ¿cómo hago para que el texto, en este caso es hola, salga en el centro o quiera colocar la posición? Ya, sí, sí, ahí les digo. A ver, si se fijan, esto está en el 1030, ¿cierto? Entonces yo, ¿cuál es el centro de mi pantalla? ¿Cuál es el centro? A ver, la X central sería ancho entre 2 y la altura central sería height, perdón, aquí parece que la H va acá, height entre 2, ¿ya? Ese sería la X del medio y esta sería la altura del medio. Entonces ese texto está ahí. A ver, no está tan centrado porque en sí lo que le estoy pasando parece que es la X y la Y de este puntito de acá arriba, ¿ya? Pero hay una manera de ponerle mode o algo así, que uno le pone center, porque en general, a ver, eso lo pueden buscar en la referencia, pero hay un modo que yo en vez de pasarle esta puntita de rectángulo, le paso el centro de mi objeto, y entonces me lo dibuja justo en el centro, ¿ya? Pero es algo como esto. Lo único que hay que cambiarle es el modo en que se va a dibujar el texto. Eso lo pueden buscar después en la referencia, ¿ya? Ok, continuamos entonces. Digamos que ahora yo quiero dibujar dos líneas, ¿ya? Entonces, yo para dibujar una línea, lo que yo tengo que hacer es la función line, decirle igual, esta función es de processing. Yo tengo que decirle cuál es la X y la Y del punto inicial y cuál es la X y la Y del punto final, ¿ya? Y me va a dibujar una línea entre esos dos puntos. Entonces, si yo le digo, vamos a decir, a ver, vamos a crear una X.
X1 va a ser igual a ¿qué hice? Ahí sí, ya. Va a ser igual a el ancho entre 3. ¿Ya? Entonces yo quiero que me dibuje una línea desde la X, X1 y la altura 0. Recuerden, 0 es lo que está acá arribita en la pantalla, ¿ya? Esa es la fila 0. Y aquí está la última, que sería la 360. Entonces yo quiero que me dibuje en X1 desde 0 hasta X1 height. ¿Ya? Igual. La línea parece que no tiene un stroke, no tiene un fill, perdón, lo que tiene es un stroke. ¿Ya? Y al stroke le voy a decir que es rojo. ¿Ya? Entonces eso debería dibujarme una línea 1/3 de la pantalla. Vamos a ver. Sí, ahí si se fijan, en 1/3 de la pantalla hay una línea que me aparece roja. Y aquí, si no me equivoco, sí creo que el stroke weight funciona. Si yo quiero la línea más ancha, yo puedo poner stroke weight. ¿Ya? A ver, ahí le estoy pasando 3 cosas. En realidad el stroke weight es la cantidad de píxeles. Y ahí si se fijan ahí, hay una línea roja de 10 píxeles de ancho. ¿Ok? En este caso le vamos a dejar lo que tiene por defecto. ¿Ya? A ver, ¿qué era el width? Ya lo contesté, estoy leyendo el chat. Me dice, si el programador no tiene internet. A ver, ¿la máquina hace al programador o el programador hace a la máquina? A ver, actualmente, si programamos sin internet, es casi suicidarnos en defensa propia. Es una cosa bien complicada. Pero igual, se pueden descargar la referencia y tenerla de manera local. Eso no le hace daño a nadie. ¿Ya? Pero, ok, continuamos. A ver, ahí tenemos una línea. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el background fijo, en 0. Vamos a dejar el background negro. ¿Ya? Vamos a pintar una línea roja. Vamos a quitar el texto. ¿Ya? Uy, quité el X1. Ya. Vamos a dejar una línea roja. Y vamos a pintar otra línea roja. ¿Ya? Entonces, ya. Aquí yo le tendría que pasar X2 y X2. Y eso me debería poner una línea roja 1/3 de la pantalla y otra línea roja 2/3 de la pantalla. Vamos a ver qué es lo que hace. Ok, una línea roja 1/3, una línea roja 2/3. A ver. Aquí en el chat me dicen, no entiendo lo que está en la línea de código donde sale line. Ya, el orden o el sentido de eso. Ok, a ver. La función line recibe 4 cosas. X1, Y1, X2, Y2. ¿Ok? Recuerden, esta pantalla es un conjunto de píxeles donde la X me da en qué parte de la horizontal está y la Y me da en qué parte de la vertical está. Entonces, digamos que aquí yo le paso 1, 1, entonces, a ver, pongamos que 1, 1 está acá, donde tengo el puntero. No está ahí porque ahí hay muchos píxeles, pero digamos que ahí está 1, 1, ¿ya? Y yo quiero poner una línea desde 1, 1 hasta 10, 10. Y 10, 10 está acá, ¿ya? Aquí la X sería 1, la Y sería 1, la X sería 1, y acá abajo
la Y sería 10 y la X sería 10. Entonces, si yo a line le paso X1 igual a 1, Y1 igual a 1, X2 igual a 10 y Y2 igual a 10, lo que va a hacer es que me va a pintar esa línea de ahí. ¿Ya? Hasta ahí me siguen, ¿no? Yo le estoy pasando 2 puntos en mi pantalla y él me está trazando una línea entre esos 2 puntos de la pantalla. ¿Ya? Entonces, en esa línea de código, ¿qué puntos de la pantalla le estoy pasando? Le estoy pasando X1, que X1 es el ancho es todo esto, entre 3. Es decir, el ancho entre 3 va a ser 1/3. Esta va a ser la X que está en el ancho entre 3. ¿Ya? Yo digo, yo quiero que me traces una línea entre el punto que está en esta X con Y0, la Y0 es acá arriba. Fíjense, ahí está la X 1/3, Y0, es acá arriba, ese es el primer punto. Y quiero que me lo traces hasta la misma X, fíjense, le estoy pasando X1 también, que es 1/3. La misma X, pero ahora en vez de 0 le estoy pasando height. Y height es por acá abajo, es la altura máxima del canvas, ¿ok? Aquí lo estoy haciendo en la pantalla, pero en realidad háganlo en el canvas, porque esto lo hace en relación al canvas. Ya, entonces estoy diciendo, la X 1/3 del ancho, desde 0 hasta la misma X que es 1/3 del ancho, hasta el último punto de abajo. ¿Ya? Y lo mismo, pero ahora en vez de tomar la X que está en 1/3, tomando la X que está en 2/3 de la pantalla. ¿Ok? Díganme, díganme si le... Profe, Sí, sí, díganme. entonces está diciendo que la Y0 está arriba y las Y positivas van hacia abajo. Claro, sí, eso fue lo que dije. ¿Ya? Ah, ya. O Sí, sea que sí. el plano cartesiano no se arma así como en el centro del canvas, sino que se arma como arriba, así como, no Claro, sé no, no cómo en el centro explicar. del canvas, es decir, aquí no hay positivo o negativo, aquí todo es positivo. ¿Ya? Aquí no es que aquí está el 0,0 y para acá están las X negativas, las X positivas, no. Aquí el 0,0 está acá arriba. ¿Ya? Y entonces en vez de crecer positivo para arriba, la Y crece positivo para abajo, ¿ya? Y la X sí crece positivo hacia la derecha. Ya, gracias, profe. Profesor, una consulta. Sí, sí, diga. ¿Las líneas vienen con un grosor determinado o uno lo ¿Sí? puede cambiarlo? Es lo que le había hecho hace un ratito, pero viene con un grosor parece de un píxel. Pero como les decía, aquí pueden poner un stroke weight y le pueden pasar la cantidad de píxeles que ustedes le quieren dar de grosor, ¿ya? Y entonces ahí las líneas, si se fijan, ahora tienen 5 píxeles de grosor. Ojo, cuando ustedes ponen aquí un Gracias, profesor. stroke, cuando ustedes ponen un stroke o un fill, eso va a afectar a todo lo que hay por debajo. Ya, es decir, si ustedes le quieren cambiar el stroke a esta otra, tendrían que ponerlo de nuevo. Por ejemplo, si esta la quieren hacer verde y en vez de 5 quieren ponerle 10, tienen que redefinirlo. Porque si no lo redefinen, esta línea se va a pintar con lo que ustedes definieron acá arriba. ¿Ya? Entonces ahí si se fijan, esta línea tiene ancho 5 y es rojo, y esta línea tiene ancho 10 y es verde. ¿Ya? Las diagonales sí se pueden hacer. A ver, pensemos algo, a ver. Me preguntan en el chat si se puede hacer una diagonal. Pensemos algo. Una diagonal, ¿qué cosa es? Es una línea que va desde este puntito de acá arriba hasta este puntito de acá abajo. Este puntito de acá arriba, ¿qué cosa es? El 0,0, ¿cierto? Ya, entonces va desde el 0,0 hasta, ¿qué puntito es este que está acá abajo? ¿Cuál es la X de este puntito? Ancho, ¿cierto? Width es la X de ese puntito. ¿Y cuál es la Y? Height, altura. Entonces, si yo quiero dibujar una diagonal, yo puedo decir, eh, una línea, a ver, le voy a inicializar, voy a dejarla verde, pero el stroke weight lo voy a dejar en 1 para que sea finita. Ya, una línea que va desde 0,0 hasta height.
¿Ya? Entonces, si yo hago eso, esa línea va a ser una diagonal. ¿Ya? Si se fijan ahí, se dibujó una diagonal. ¿Ok? Es decir, para dibujar una línea, lo único que yo tengo que darle son 2 puntos. Dándole 2 puntos, le dibujo cualquier línea. ¿Ya? Aquí alguien dice, si colocan esto que pone acá, si colocan esto, claro, esto también daría una diagonal, luego no del canvas completo, porque fíjense que esto va desde x1, que x1 es x1,0 es este puntito donde tengo el puntero, no sé si se ve, a ver, voy a poner el puntero rojito. Ese sería x1.0 acá arribita, y x2.g sería x2 acá, y g en la y sería acá. Entonces, si yo pongo esa línea, me estaría pintando esta línea de acá. ¿Ya? Entonces pintémosla. ¿Ya? Si se fijan ahí, dibujó esa línea de ahí, porque le dije, ve desde aquí hasta aquí. ¿Ya? A ver, déjenme ver si hay alguna otra duda. Ahí, a ver, el color que queda acá, el color que queda acá depende de la que ustedes hayan pintado de último. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, aquí pintamos de último la diagonal. Pero si la diagonal lo hubiéramos pintado antes que la línea roja esa que está ahí, es decir, si la diagonal lo hubiéramos pintado acá, entonces la línea roja aparecería por delante. ¿Ya? Porque lo que hace esta función es que va pintando las cosas una a una, en orden. ¿Ok? Entonces, si yo pongo la diagonal primero, pinta la diagonal y después pinta lo que hay arriba. Ahora, si ustedes quieren que alguna de estas cosas sea un poco transparente, ¿ya? Si quieren que determinada cosa sea un poco transparente, a ver, ahora esta línea se pintó con 10 píxeles porque está tomando esta de acá arriba, ¿ya? El stroke weight de este de aquí arriba. Pero si ustedes quieren que alguna línea quede transparente o algo así, lo que pueden hacer acá atrás es, aparte de darle los 3 colores, pueden darle un alfa, ¿ya? Y el alfa dice cuánta transparencia ustedes quieren agregarle. 0 es que le van a agregar toda la transparencia posible, parece, y 2.55 es que no le van a agregar transparencia. Es decir, si yo le pongo 2.55 se va a imprimir justo lo mismo que había, y si yo le pongo, no sé, pongámosle 50, se va a imprimir una línea. A ver, eso se lo puse, claro, eso afecta a estas dos líneas. Por eso es que ahora esas dos líneas son un poco transparentes y se ve el fondo de atrás. Entonces yo a veces puedo tener un rectángulo y lo pongo un poco transparente para que se vea la parte de atrás, y lo mismo con las líneas. Si esta línea roja yo le pongo un poco de transparencia, lo que va a hacer es que se va a ver la línea de atrás también. ¿Ok? Pero si no le quieren poner transparencia, no le agregan el cuarto parámetro ese de ahí. ¿Ya? Y si no le agregan el cuarto parámetro, entonces se va a imprimir en orden, ¿no? ¿Ok? Quedará el color de la línea más reciente, sí, exacto. A no ser que le pongan transparencia, que se van a ver la mezcla de los dos colores. Ya, chicos, entonces vamos a hacer algo más. Voy a quitar esto, voy a quitar el stroke. ¿Qué hice? Ahí. Voy a quitar esta otra línea. Voy a quitar el stroke weight, perdón. Aquí les voy a dejar roja también. Ok. Entonces, a ver. Parece que dejé la diagonal. Ah, sí, lo que hice fue eliminar el background. Fíjate. A ver. Ya, entonces le quito la diagonal.
Ahí sí. Ya, ahora digamos una cosa. Vamos a hacer lo que he dibujado aquí, vamos a hacerlo más interactivo. Digamos que si yo tengo el mouse acá, quiero que esto se dibuje rojo. Si yo paso el mouse para acá, quiero que esto se dibuje verde, y si paso el mouse para acá, quiero que esto se dibuje azul. Rojo, verde, azul. ¿Ok? Aquí las condicionales son con if. Entonces, ¿de qué manera yo puedo decir? A ver, se reparece el... Voy a dejar abierto esto. Ahí voy a dejarlo abierto. ¿De qué manera yo puedo decir que mi mouse esté en esta porción del canvas? ¿De qué manera yo le digo eso al if? Perdón, ¿cómo se llama? Al canvas. ¿De qué manera yo le digo, dibuja aquí un rectángulo cuando el mouse esté en esta posición? Tengo que decirle cuando esta posición sea menor que esta X, ¿cierto? Cuando la posición sea menor que esa X, entonces dibuja un rectángulo. Y ahí es donde tengo que poner la condicional. Yo tengo que decir, si la posición de la X del ratón, ¿cuál es la posición de la X del ratón? Mouse X, ¿cierto? Si la posición de la X del ratón es menor que X1, entonces lo que tengo que hacer es dibujar un rectángulo. ¿Ya? Tengo que dibujar un rectángulo. ¿De qué manera yo dibujo un rectángulo aquí? A ver, aquí se dibuja un rectángulo con la función rect. Esto también es de processing. El if no. El if en todos los IDE de Java va a ser de la misma manera. If, y entre paréntesis una condición, que esa condición tiene que evaluar a booleano. Las condiciones es lo mismo en Python, en Java, así que no me voy a detener mucho ahí. Esto estoy comparando esta posición, la estoy comparando con este valor. Si es menor, esto va a evaluar true, y si no es menor, esto va a evaluar false, ¿ya? Entonces, en Java hay unas cosas que se llaman bloques. Todo lo que esté entre llaves, todo esto que está aquí entre llaves, va a ser un bloque, ¿ya? Entonces, las variables que yo defina dentro del bloque, algo como esto, las variables que yo defina dentro del bloque, una vez que yo salga del bloque, ya dejaron de existir, ¿ok? Entonces, si yo quiero trabajar con esta variable dentro del bloque, pero quiero que afuera siga existiendo, en Java lo que tengo que hacer es declarar la variable acá afuera del bloque. ¿Ok? Acá afuera del bloque, y entonces aquí no la declaro, aquí simplemente la igualo, y entonces aquí sí puedo utilizar la Y, la X afuera. ¿Ok? Entonces lo que pasa en Java es que yo tengo los if, tengo un if, y luego de un if siempre tiene que ir un bloque de código. ¿Ya? Siempre tiene que ir un bloque de código. Abre llave, cierra llave, y aquí un bloque de código. Ahora, ¿qué va a pasar? Si esta condición de acá, a ver, voy a quitar el puntero, me parece que molesta un poco. Si esta condición de acá evalúa true, entonces se va a ejecutar el bloque de código este completo de acá. Si evalúa false, no se va a ejecutar, va a seguir el código que está abajo. Entonces, si esto es true, yo quiero que dibuje un rectángulo, y para dibujar un rectángulo yo tengo que decirle cuál va a ser la X y la Y inicial, ¿ok? En este caso, yo quiero que me dibuje un rectángulo en toda esta parte de acá, ¿ya? Entonces, en toda esa parte de ahí, ¿dónde empieza esa parte? En 0, 0, ¿cierto? Es decir, este rectángulo de acá empezaría en 0, 0. Entonces yo le tengo que decir, mira, dibujamos un rectángulo donde la esquina izquierda superior esté en la posición 0, 0. Ahora, lo otro que tengo que pasarle es de qué ancho quiero el rectángulo y de qué alto quiero el rectángulo. ¿Ok? Entonces, el ancho del rectángulo, y eso va a ser para todos los rectángulos, así que lo voy a poner acá, para inicializarlo una sola vez. Si las variables, a ver, otra cosa, si ustedes se fijan, estas funciones también tienen bloques, ¿ya? Por lo tanto, estas variables que yo definí dentro de esta función
no voy a poder utilizarlas fuera. Ni lo que yo defina dentro de ese tab, si yo pongo int x igual 5, si lo pongo dentro de ese tab, entonces esa x yo no la voy a poder utilizar acá abajo, ¿ya? Porque esa x solo está definida en este bloque de acá. Si yo quiero definir algo que aparezca en todos los bloques, entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Entonces yo voy a poner aquí una variable que sea rectWidth, que esa variable lo que va a almacenar es el ancho de estos 3 rectángulos de acá, que va a ser el mismo, ¿ya? Entonces yo voy a almacenar en esa variable cuál es el ancho de este rectángulo de acá. Y si se fija, el ancho de ese rectángulo de ahí va a ser igual a width entre 3. ¿Ya? Y aquí no se inicializa, sino que solamente se le asigna. Aquí se inicializa acá afuera para que esta función pueda verlo. ¿Ok? Por eso es que le inicialicé afuera y no le inicialicé aquí adentro, donde le doy el valor. Entonces le asigné en valor porque el ancho de los rectángulos no va a variar. Siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces yo quiero que me dibuje un rectángulo en 0, 0, ¿con qué ancho? Bueno, yo quiero que me lo dibuje con este ancho, que este ancho va a ser igual a 1/3 de la pantalla, y el alto va a ser el mismo alto de la pantalla, porque quiero que vaya desde el principio hasta el final de la pantalla. Entonces, ¿cuál es el alto de la pantalla? Okay. Ya, entonces aquí lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Dibújame un rectángulo que empiece en 0, 0, es decir, la esquina superior esté en 0, 0, y que el ancho sea este, que es 1/3 de la pantalla, y que el alto sea el mismo de la pantalla. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Entonces, lo otro que le tengo que dar es un relleno. Y como les había dicho, el relleno acá en Processing es con fill. No sé, el rectángulo, les dije, acá un rectángulo rojo, acá verde y aquí azul. Entonces, si yo quiero rojo, 255,0,0, ¿ya? Entonces, ese fill se va a aplicar para esta figura que está acá abajo. ¿Ok? Entonces, estoy diciendo, si el mouse, si la X del mouse es menor que X1, entonces cambia el fill a color rojo y píntame un rectángulo que cumpla esta propiedad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué pasa. Se fijan ahí, la X es menor que X1 y cuando paso para acá no lo dibuja. ¿Ya? Es decir, aquí lo dibuja, aquí no lo dibuja. Lo dibuja, no lo dibuja. ¿Por qué? Porque recuerden que esta función se está ejecutando 30 veces por segundo. Entonces aquí se está 30 veces por segundo está preguntando cuál es la X del mouse. La X del mouse es menor que X1, recuerden, X1 es donde está la línea roja esta, la primera. ¿Ya? Es menor que X1, si se cumple la condición, entonces dibuja el rectángulo ese. Si no, no lo dibuja. Lo dibuja, no lo dibuja. Lo dibuja, no lo dibuja. Entonces, aquí es fundamental, fíjense, el background este de acá, es fundamental donde ustedes lo pongan, porque si lo ponemos acá en el setup, miren lo que va a pasar si yo pongo el background negro en el setup. No se va a actualizar. ¿Por qué? Porque el tema es que el background se va a dibujar una sola vez y después cuando yo vaya haciendo el draw, no se va a redibujar el background. ¿Ya? Entonces, en el draw, yo lo que tengo que hacer es, cada vez que actualices, es decir, cada vez que actualice el canvas completo, quiero que vuelvas a dibujar el fondo negro, me dibujes las 2 líneas de nuevo y dibujes un rectángulo acá. Y por eso es que queda como la ilusión esa de que depende del mouse. Porque, a ver, no lo corrí de nuevo, déjame correrlo. Entonces ahí, si se fijan, depende del mouse. ¿Ya? ¿Sí? A ver, voy a leer a ver si hay alguna duda. Ahora ahí me dicen para dibujar cuadro. Me imagino que es cuadrado, ¿no? Para dibujar un cuadrado. A ver, un cuadrado es lo mismo que un rectángulo, pero donde los 4 lados son iguales, ¿cierto? Entonces, si yo quiero dibujar un cuadrado, yo dibujo un rectángulo con el mismo ancho y el mismo largo. Y entonces ahí estaría dibujando un cuadrado, ¿ya? Eso sería un cuadrado en vez de un rectángulo, ¿ya? Esa es la manera de dibujar un cuadrado. Profe, Sí, sí.
Si hubiéramos puesto las líneas que hizo, las líneas que están a un tercio de distancia, en la parte del setup, en la parte del start, hubiera funcionado igual, por cierto, porque la línea no se mueve ni nada. No, no hubiera funcionado porque entonces el background negro de acá, a ver, hagámoslo, es mejor con pruebas que con palabras. Ya. Ok, estas X sí puedo definirlas en el setup porque parece que las X tampoco se mueven. Entonces, pero si las defino en el setup para poder utilizarlas abajo, tengo que inicializarlas acá. Digamos que las líneas las dibujo en el setup, ¿cierto? Y entonces si hago esto, si se fijan, no pintó la línea porque la línea la pintó en el setup y después cuando vino al draw dijo background 0, pum, y cubrió las líneas. Y nunca vi las líneas, ¿ya? Porque le puso un background 0. Ustedes dicen, bueno, quizás para solucionar eso puedo poner el background acá, de las líneas. Y sí, pero pinta el background una sola vez, entonces cuando empiezan a mover el mouse no funciona, ¿ya? Porque no redibuja el background, ¿ya? Entonces todo lo que ustedes vayan a redibujar, todo lo que es dibujo y esas cosas, yo lo recomiendo poner acá abajo, ¿ya? Profe, ¿y eso de redibujar el background es para que detecte el movimiento del mouse? No, 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 no. El mouse lo está reconociendo siempre. No importa, no importa si yo le redibujo el background o no. El background es simplemente, a ver, ¿qué sucede? Si yo no pongo el background acá, a ver, ¿cómo les puedo mostrar esto? Si yo pongo el background acá, él va a pintar la parte de atrás de negro una sola vez y entonces cuando el mouse sea mayor que X1, él no va a dibujar el rectángulo, ¿ya? Pero como no redibujó el background, se va a quedar ahí, en el historial se va a quedar el rectángulo que ya dibujé, ¿ok? Porque no voy a dibujar el background de nuevo, entonces no va a tapar ese rectángulo. Entonces, aunque la X, aunque no se cumple este if, el rectángulo va a seguir dibujado ahí, ¿ya? Es decir, a ver. No, no sé si me entienden. A ver, Es como una forma de actualizar lo que se está claro. viendo en pantalla. Sí, sí, sí. Lo que va a pasar es que lo va actualizando. Es decir, a ver, ¿cómo funcionaría Java en este momento? Ejecuta setup y dibuja una pantalla negra. ¿Ya? Dibuja una pantalla negra. Viene para acá, dibuja estas dos líneas y fíjense que esto no lo vuelve a ejecutar nunca más. ¿Ya? Y esto lo empieza a ejecutar siempre. Lo empieza a ejecutar, ejecutar, ejecutar. Entonces, cuando se cumple esta condición, él pinta un rectángulo rojo, ¿cierto? Y se sigue ejecutando esta función todas las veces. Pero fíjense que esa función nunca dibuja nada negro de nuevo, ¿ya? Por lo tanto, ese rectángulo rojo que ustedes pintaron nunca se va a eliminar de ahí, ¿ya? Nunca se va a eliminar de ahí, porque para eliminarlo de ahí es como para empezar en blanco, tendrían que pintar un background negro que tape todo de nuevo, ¿ya? Que es como que lo borre todo. Cada vez que yo vaya a ejecutar el redibujado, tendría que borrar todo con un background, ¿ya? Ya sí, ya entendí, profe, gracias. Es decir, a ver, vamos a hacer una cosa, a ver si esto le... Déjenme ver si esto les aclara un poco. Vamos a intentar algo, a ver. Vamos a pintar un rectángulo, ya un rectángulo rojo en la X del mouse, un rectángulo rojo en la X del mouse, con la Y del mouse, y vamos a decir que el rectángulo rojo lo quiero de 20 por 20. ¿Ya? Es decir, yo quiero un rectángulo rojo que se mueva con el movimiento del mouse. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Si yo pongo el background acá abajo, ¿qué pasaría? Si se fijan, ahí qué pasó, que le puse XX, perdón, aquí tengo que ponerle X, Y.
Si se fijan, es un rectángulo rojo que se va a ir dibujando donde yo tengo la X y la Y de mi mouse. ¿Ya? Ahí lo ven, ¿o no? Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo pongo el background acá arriba? Si yo pongo el background ahí arriba, fíjense, se dibujó un rectángulo en el 00 porque así es como se inicializa la X del ratón y la Y del ratón. Entonces, si yo voy moviendo, fíjense que el rectángulo nunca se borra. ¿Ya? Nunca se borra. ¿Por qué? Porque cuando se ejecuta esta función, yo no estoy pintando un background negro que actualice la cosa, sino que estoy dejando todo lo que ya estaba dibujado y ahora estoy dibujando cosas encima de eso. ¿Se entiende? Y esa es la diferencia con actualizar el background y el otro. ¿Ya? Dice algunos que se acordaron del solitario. ¿Sí o no? Cuando la pantallita cuando uno gana que salen las barajas así. Ya. Sí. Esa es la diferencia de ir actualizando el background o no. ¿Ya? No sé si con este ejemplo les queda más claro. Entonces la idea es, si ustedes quieren que vaya dejando un rastro, bueno, lo dejan así. Quizás esto es el efecto que ustedes quieren dejar. Pero si no es el efecto que ustedes quieren dejar y quieren que vaya cambiando, entonces el background tendrían que cambiarlo de ahí acá abajo para que el background se vaya actualizando y vaya borrando todo lo que hay en cada momento. ¿Ya? Entonces ahí, fíjense, ahí se va moviendo el rectángulo, pero fíjense que antes de dibujar el rectángulo, él dibuja el background negro. ¿Ya? Entonces al dibujar el background negro, está eliminando todo lo que había pintado hasta ahora. ¿Ya? Y me dibuja solamente un rectángulo, que es el que está debajo del background negro. ¿Ok? Espero que eso les haya dejado más clara la cosa. Ok. Ya. Entonces volvamos a lo que teníamos. Nos va quedando 5 minutos, así que vamos a terminar con el ejemplo que teníamos. Vamos a terminar con las condicionales. ¿Ok? Entonces, las condicionales, aquí en Java están los if, están los elif. Elif es en Python, ya en Java el elif es else if. ¿Ok? Para los que vienen de Python, en vez de decir elif, decimos else if. Y la traducción es el sí condicional de español ya. Recuerden, en español tenemos un sí afirmativo, que es el que lleva acento, y tenemos un sí condicional que es sin acento. El if del inglés es como el sí condicional de nosotros en español. Entonces aquí dice, si se cumple la condición esta, ejecuta lo que hay acá adentro. Si no se cumple esa condición, pero si se cumple esta otra condición, eso es lo que me dice el else if. Entonces ahora, ¿qué otra condición le quiero dar? Le quiero dar la condición de que, a ver, voy a comentar esto para poder ejecutar el canvas. Ya, la otra condición que le quiero dar es, si está entre x1 y x2, si está entre esas dos x, quiero que aquí me dibuje un rectángulo verde. ¿Ya? Entonces ahora lo que le voy a decir es, else if mouse x es mayor que x1 y mouse x menor que x2, ¿ya? Si pasa eso, voy a copiarlo de acá arriba, lo de acá abajo, perdón, y voy a decir, quiero ahora, en vez de dibujar un rectángulo rojo, lo quiero dibujar verde, ¿ya? Y en vez de ir desde el 0, 0, quiero que vaya desde, a ver, desde x1 hasta, a ver, la x, claro, la x sería desde x1 hasta 0, con el mismo ancho y el mismo largo del rectángulo anterior. Es decir, el ancho sigue siendo un tercio de la pantalla y el largo sigue siendo la pantalla completa. Y ahora lo que quiero es, en vez de que esté en el 0, 0, en vez de que empiece ahí en el 0, 0, que empiece como por acá, como un tercio de la pantalla. ¿Ya? Ahí, miren mi imagen. Estoy haciendo como si mi imagen fuera un canvas, ¿ya? Entonces, como si fuera desde acá. X1, está ahí. Entonces yo quiero decir, un rectángulo que empiece en la X esta, con Y0, ya que empieza ahí, y tenga el ancho un tercio de la pantalla y el largo, el mismo largo de la pantalla. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Entonces corramos eso y veamos qué pasa. ¿Ya? Lo que queríamos, ¿cierto? Ya. Entonces,
Aquí, por ejemplo, aquí, esto con un if también funcionaría, ¿o no? A ver, vamos a correrlo a ver qué pasa. ¿Funcionaría? Sí, funcionaría. Porque fíjense que estas dos condiciones nunca se van a cumplir a la vez. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo si x es menor que x1. Entonces, si mouse x es menor que x1 y se ejecuta esto, entonces no se va a ejecutar nunca esto porque aquí estoy diciendo que esto segundo de acá se va a ejecutar solamente en el caso de la x del mouse sea mayor que x1. ¿Ok? Por lo tanto, estos if van a ser independientes. Ahora, hay una manera más acotada de hacer eso, que es con el else if. Entonces, fíjense acá en una cosa. Es decir, para que llegue a preguntar acá abajo, por este else if, tiene que haber pasado lo siguiente, tiene que no haberse cumplido esta condición. Porque si se cumple esta condición, yo salto hasta acá abajo, ¿ya? Es decir, si se cumple esta condición, se ejecuta este bloque de código, todo el código que haya entre las dos llaves, y después que termine de ejecutarse, salta hasta acá abajo, ¿ok? Sin embargo, si no se cumple la condición, se salta este bloque y pregunta por esta otra condición, ¿ya? Entonces, si pregunta por esta condición, ya yo tengo la garantía de que la x no va a ser menor que x1, ¿ok? Entonces, si la x no va a ser menor que x1, perdón, si la x no va a ser menor que x1, entonces puedo quitar esto, porque ya tengo la garantía de que va a ser mayor o igual que x1. Entonces, lo dejaría solamente así, ¿ya? Y funcionaría de la misma manera. Ahora, ojo, que si acá yo le quito el else, fíjense lo que pasa ahora, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué pasa eso? Porque Java evalúa esta condición, dice, la x del mouse es menor que x1, y fíjense que cuando está acá, sí, se cumple la condición, la x es menor que x1. Y después dice, y la x es menor que x2, y también se cumplen las dos condiciones, por lo tanto se ejecutan las dos porciones de código. Pero lo que yo quiero en realidad es que esto se ejecute solamente cuando no se haya ejecutado lo primero. Por eso pongo else if, ¿ya? Y lo otro que puedo hacer es, en última instancia, else if mouse x, no sé, mayor que x2. Si es mayor que x2, entonces ahora quiero pintar otro rectángulo que ahora sea azul, por lo tanto pongo la componente azul en 255, pongo la verde en 0 y aquí en vez de que empiece en x1 voy a poner que empiece en x2, en la Y0 igual, que es la que estaría acá arribita, ya con el mismo ancho y el mismo largo. Ya, y ahora, ahí sí ven, ya es interactivo completamente. Ahora hice algo redundante. Aquí existe una cosa que se llama else, que dice, si no se cumple esta condición, ni se cumple esta otra, entonces ejecuta este bloque sin preguntar nada más, sin preguntar por ninguna otra condición. Entonces, si yo le pongo solamente un else, ya, sin ninguna condición, él lo que va a hacer es que va a preguntar por esta condición, si no se cumple va a preguntar por esta otra, y si no se cumple, va a ejecutar esto sin preguntar nada más, ¿ya? Porque eso es lo que hace el else, es como dejar algo por defecto, ¿ok? El else puedo ponerlo o no. Lo que sí no puedo hacer es tener un else solo. Yo no puedo tener un else si no hay un if declarado antes, ¿ok? Ni un elif si no hay un if declarado antes. Pero si yo declaro un if, los el if y los else son opcionales, ¿ya? Entonces, eso, así es como funcionan las condicionales. A ver, esto es lo primero. A ver, ya estamos pasando en tiempo. Entonces, vamos a dejarlo acá. Así funcionan las condicionales. Hoy lo que vimos fueron las variables, las condicionales. Lo que vamos a estar viendo en la clase que viene son los ciclos. Es decir, de qué manera automática yo puedo tomar esta pantalla y dividirla en n rectángulos
solamente diciéndole cuántos rectángulos yo quiero. Si quiero 20 rectángulos, pasarle un 20 y que me genere 20 rectangulitos chicos. ¿Ok? Aquí tengo 3, pero que me genere 20 rectangulitos. ¿Se dan cuenta? Si yo hago eso sin un ciclo acá, tendría que tener 20 condiciones diferentes. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de ver cómo se hace sin tener 20 condiciones diferentes, sino con una sola condición a través de los ciclos for y los ciclos while. Y también vamos a empezar con lo que son las funciones. Entonces, eso es todo por hoy. Dejémoslo acá. Cualquier otra duda me lo deja en el chat. De todas maneras, voy ahora a seguir leyendo el chat para ir aclarándole las dudas que vayan teniendo, pero los que no tengan dudas, lo dejamos aquí, ¿ya? Y durante la semana, si van ejecutando código, por cierto, mañana es feriado, no hay clase, así que nos veríamos el jueves que viene. Durante la semana, si prueban algo y mucho mejor, porque después podríamos ver el jueves que viene y me van haciendo todas las dudas que tengan, ¿ya? Igual el Processing vienen con muchos ejemplos que pueden ir probando cosas nuevas, pero ya lo básico ya lo tienen, pueden ir probando cosas. Podrían también, en vez de poner solo líneas horizontales, poner líneas horizontales y verticales y que el mouse vaya como reaccionando a los cuadraditos en vez de solo los rectángulos. Pueden hacer varias cosas, ¿ya? Ok, ya chicos, entonces dejémoslo acá. Voy a dejar de grabar y voy a pasar a contestar las dudas que están en el chat. Entonces, nos vemos. Chao, chao.